La palabra de Dios está llena de misterios, está llena de contestaciones que tiene nuestro corazón con relación a la verdad. Todo lo encontramos en la palabra de Dios. Y en el libro de Cantares dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Esa es la iglesia de Jesús. Y Jesús es el amado. Porque la iglesia de Jesús se recuesta de Él, ha puesto su confianza en Él, conoce su corazón, porque ha dedicado tiempo para, así como Juan el apóstol, que dice la palabra que se recostaba del pecho de Jesús, y yo me imagino que hasta contaba los latidos de su corazón, y este Jesús, siendo un hombre joven, siempre asumiendo esa posición tan paternal, tan de padre. En ese mismo capítulo le dice a sus discípulos: hijitos, hijitos míos. Y allí estaba Juan como un hijito, pegado del corazón de Jesús. Aleluya. Y entonces la palabra nos enseña lo importante que es recostarnos del amado. Pero el Espíritu Santo hoy nos confronta con la verdad, con nuestro corazón. ¿Será verdad que estamos recostados del amado? ¿O en quién tú has puesto al cuidado de tu corazón? ¿Quién está cuidando tu corazón hoy? El Señor, en su eterna sabiduría, cuando se revelaba a Job, le decía: ¿confiarías tú en el búfalo por ser grande su fuerza? ¿Será que porque es tan fuerte vas a confiarle tus labores? No, ¿verdad? Porque no sería sabio confiarle tus labores a un animal tan agresivo y tan violento, aunque tenga mucha fuerza, pero sería tanto el daño que no sería sabio, en otras palabras. El Señor nos advierte y nos dice lo importante que es saber en quién vamos a depositar nuestro corazón. Es tan importante esto de la confianza, porque en el corazón, dice la palabra, que del corazón emana la vida. De tu corazón salen todas esas palabras que llevas dentro de ti. La persona en la que tú confías va a determinar tu futuro. Hoy estás sembrando para tu futuro. Y esa persona o esas personas en quienes tú estás confiando van a ser parte o van a torcer la voluntad de Dios, o van a colaborar a que la voluntad de Dios sobre tu vida perfecta se cumpla. Por eso es tan importante esto de confiar. Saúl, el rey Saúl, cuando ya no podía escuchar la voz de Dios, entonces puso su confianza en la bruja de Endor. Eso está en la Escritura. Y entonces fue allá a consultarla. Porque cuando nosotros dejamos de tener esa comunión con Dios, cuando dejamos de tener esa relación con Dios, entonces empezamos a darle entrada y empezamos a buscar en desesperación cualquier consejo, así sea de un hechicero, un brujo, una persona que te lea el futuro, el horóscopo, y esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad maravillosa para ti. Dios tiene un futuro glorioso, pero todo depende de si estás dispuesto a esperar, a escuchar su voz y poner tu confianza en Él, o si deseas realmente apresurarte y confiar en la persona equivocada. ¿Qué le pasó a Saúl? Perdió todo. La palabra que vino para él fue de maldición y de muerte, porque poco más adelante perdió la guerra contra los filisteos, eso está en la Escritura, y aún sus hijos y él terminaron su carrera en dolor y en vergüenza por poner su confianza en la persona equivocada. Hay un misterio en la palabra del Señor
sobre nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Jesucristo. Y esto es algo que a mí me parece tan maravilloso. El mayor ejemplo de confianza en Dios el Padre y en el Espíritu Santo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, antes de nacer en el mundo, Él era el Verbo, y sigue siendo el Verbo, pero esa era su manifestación, su revelación, era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne, es decir, tomó forma de hombre. Y al tomar forma de hombre, dice la palabra en Filipenses, que Él se despojó a sí mismo. Él no tomó su deidad como cosa a que aferrarse. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Jesús, el Verbo, siendo Dios igual que el Padre, se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Y siendo Dios, puso toda su confianza en el Padre y decía: tú, oh Padre, eres mi Dios. Dios, siendo el Verbo, se hizo hombre y en su condición de hombre depositó toda su confianza en Dios el Padre y en Dios el Espíritu Santo y dijo: tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Cristo, siendo Dios, adoraba a Dios el Padre por el Espíritu Santo y se ofreció a sí mismo. Por eso el Padre en ese día del bautismo de Jesús en ese Jordán decía: Él es mi Hijo, Él es mi Hijo, en quien yo me complazco. En Él yo tengo complacencia. Él me hace feliz a mí. Mi Hijo me hace feliz porque Él confía en mí totalmente hasta la cruz. Y aún allí, cuando iba a entregar su vida en ese Getsemaní, decía: ay, quita de mí esta copa tan dolorosa, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se entregó y confió en el Padre hasta el fin. Y cuando resucitó de entre los muertos, cuando Jesús resucita y se aparece a María, le dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y era tanta la confianza, tanto el amor de Jesús por el Padre, puso Él toda su vida en sus manos, del Padre y del Espíritu
Espíritu Santo lo entregó todo por amor al Padre y por amor a nosotros. Y dice el salmista en el Salmo 45, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios ungió a Jesús, lo volvió a poner en su lugar de Dios. Samuel ungió a David rey. Y en el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes para que ejercieran su oficio. Y Dios el Padre, después que Jesús ha resucitado, después que Él asume su lugar a la diestra del Padre, dice, Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros, porque Él es Dios, igual que el Padre, Él es Dios. Y aún así, siendo Él Dios, puso toda su voluntad y toda su confianza por agradar al Padre, por salvarnos, por amor. Y dijo, yo, siendo Dios, me voy a despojarme de todo y lo pondré a los pies del Padre. Aquí estoy, Padre, para hacer lo que tú quieras. Y en su condición de hombre, decía, tú eres mi Dios. Porque Dios está buscando gente que se apoyen en Él. Eso es lo que Él quiere. Dios está buscando personas que confíen en Él. Cuando Jacob luchó con el ángel, aquel día que él estaba tan y tan asustado porque su hermano estaba buscándolo para matarlo, dice la palabra que luchó con el ángel de Jehová, luchó con Dios y le venció. ¿Quién puede vencer a Dios? Fue que Dios, en su amor, lo quiso bendecir. Pero dice la palabra que después de ese encuentro con Dios, él ya no era la misma persona. Él dejó de ser ese suplantador, porque ese es lo que significa el nombre de Jacob. El nombre de Jacob significa el que suplanta, el que reemplaza. Ya él dejó de ser ese impostor para ser Israel, príncipe con Dios, el que triunfa con Dios. Aleluya. Porque ya no era la misma persona y después de ahí empezaba a cojear. Dice la palabra que cojeaba cuando caminaba, porque Dios lo hirió. Cuando tú cojeas, tú te tienes que apoyar. De ahí en adelante, Jacob, que se convirtió por Dios en Israel, tenía que apoyarse en Dios para cada paso que diera en su vida. Dios está buscando personas que se apoyen en Él y no ni tan siquiera en nuestra propia prudencia. Hoy Dios nos invita a abrir nuestro corazón. Si Jesús puso toda su confianza en el Espíritu Santo y en el Padre y nos dio ejemplo, y siendo humillado hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo, cuanto más nosotros debemos confiar en el Espíritu Santo. Y entonces se va a cumplir esa escritura que dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces podemos estar tranquilos de que nuestro futuro será glorioso porque hemos puesto nuestro corazón y nuestra confianza en el lugar correcto. Acércate, sé de esos que se recuestan sobre el pecho del amado
cuentan los latidos de su corazón. Sé de esos que luchan con el ángel de Jehová y le dicen: no te vas de mí hasta que no me bendigas, no te vayas nunca de mí. De ahora en adelante voy a caminar no recostada en mi propia prudencia, no recostado en mis propios pensamientos, no recostado en lo que nos dice nadie, sino que la palabra de Dios sea nuestra confianza por el Espíritu Santo. Te ama Jesús y te amo yo también. Amén.